México tiene un nuevo problema de salud pública. Las drogas crecen exponencialmente. Adolescentes y jóvenes entre 18 y 34 años son los principales consumidores. Para darnos una idea de la gravedad de este problema, el uso de metanfetaminas y éxtasis, oiga bien, aumentó en 10 años 400% en México. En 10 años, 400%. Y esto de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud. Y de ser un país históricamente productor y de tránsito de drogas, pasó también a ser uno altamente consumista. El trillado lema de "di no a las drogas" ya es insuficiente para alertar a la población de los peligros de consumirlas. Y el problema crece peligrosamente y no hay políticas de prevención que sean efectivas. Si el aumento de consumo de drogas en México se combina con el consumo de fentanilo, eso podría ser una terrible herencia de López Obrador al gobierno de Claudia Sheinbaum, con serias consecuencias sociales y de salud pública. Esto lo alertó la periodista Anabel Hernández. De esto y más hablaremos en Expedientes MN, periodismo de investigación, donde la mejor opinión la tiene usted. Lo saluda con mucho gusto su servidor, Leonardo Ferrera, y vamos al reportaje de la semana. Y desafortunadamente te lo puedo decir, nuestro país está inundado de drogas. México enfrenta una crisis de consumo de sustancias. Solo de enero a mediados de agosto de 2024, 85 personas murieron en un hospital como consecuencia del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias adictivas. 77 eran hombres, 8 mujeres y 32 decesos ocurrieron solo en Ciudad de México, una tercera parte. En algunos lugares como Guanajuato, pues el consumo de cristal está relacionado a la exigencia de productividad. Y aunque el alcohol sigue siendo la sustancia de mayor consumo, el sector salud registra un aumento progresivo en la atención de crisis por el uso de opioides y no hay un seguimiento clínico a quienes logran superar una sobredosis. Como tal se trata la urgencia, pero realmente el seguimiento no me parece que esté siendo adecuado en todos los niveles. En mayo de 2024 concluyó el levantamiento de la Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones 2023-2024, cuyos resultados no han sido presentados. El último antecedente es la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, que reflejaba que 49.1% de la población de 12 a 65 años de edad había consumido alcohol por lo menos una vez en su vida, mientras que 10% había consumido algún tipo de droga legal o ilegal. El riesgo está en que cada vez baja más la edad de inicio porque es muy sencillo conseguir sustancias. En 2021, el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas identificó a 44.103 adolescentes de 12 a 17 años de edad en riesgo de consumo de drogas, de acuerdo con el Instrumento de Detección a Problemas en Adolescentes, diseñado por el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos y aplicado en centros escolares de México. Yo empecé a beber desde los 7 años alcohol. Mi familia pues, es alcohólica. Pues, en mi familia se acostumbraba pues, a todos se festejaba, ¿no? Si el gato tenía crías, hacían pachanga. El paciente, pues en su estado de ansiedad o de depresión, pues consume cualquier tipo de sustancias pues para liberarse de estas cargas. Mega Noticias, Andrés Solís. Entidades del norte del país y la Ciudad de México es donde más se ha incrementado el consumo de drogas. Yo lo tenía al alcance de un mensaje. Yo lo tenía al alcance de una llamada. Y a veces era tan fácil como terminaba mis horarios de trabajo y una hora antes le decía, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Te veo en tal lugar? Sí. Llevas todo, ¿no? No, pues ese día, el último día, me dieron un balazo en la pierna, me abrieron acá con una navaja y la nariz me la voltearon. Este ojo ya no lo podía ver, tengo una herida por acá. O sea, yo ya no podía. Mientras en 2021 en México se registraron 3.631 muertes relacionadas con el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, la cifra disminuyó ligeramente en 2022 al pasar a 3.288. La tasa de incidencia disminuyó solo 0.2 puntos al pasar de 2.8 a 2.6 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el registro de fallecimientos del Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones de la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud. En contraparte, la atención médica de urgencias por casos de sobredosis
sobredosis mantiene cifras elevadas, especialmente en estados del norte y la capital del país, de acuerdo con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Tenemos graves problemas de consumo a nivel juvenil y sobre todo en adolescentes, ¿no? Entonces ahí es donde hay una gran preocupación, ahí es en donde se voltea a ver con certeza cómo consumir sustancias genera un daño irreversible en algunos casos. Ante ello, desde el inicio del gobierno del expresidente López Obrador, se impulsó una intensa campaña para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente entre la población menor de edad, basada en evitar la criminalización y los estigmas de la población consumidora, particularmente adolescentes. Sin embargo, especialistas consideran que la estrategia gubernamental ha privilegiado la criminalización de las adicciones con una visión más policíaca que preventiva. Nuestro sistema de salud pues es un sistema defectuoso en el que no estamos concientizados para la atención de la salud preventiva. Cuando se construye el modelo de prevención, se construye como un modelo de seguridad y ese es un error. Los modelos preventivos deben de ser modelos de salud pública y no modelos de seguridad. Mega Noticias, Andrés Solís. Atender adicciones no es una labor sencilla, debe de apostarse por un enfoque diferenciado de acuerdo a la persona consumidora, también a su contexto social, económico, familiar y de acuerdo también al tipo de sustancia que consume. Yo ya no podía ver a nadie a los ojos. Por la vergüenza, por cómo un médico que era exitoso en todos los aspectos, había llegado tan bajo a comprar compañía, a comprar sexo. Atender adicciones requiere personal especializado y condiciones favorables para cada paciente. El gobierno impulsa estrategias focalizadas de acuerdo al tipo de sustancia que se consume. La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones ofrece información para conocer los riesgos por consumo de alcohol, tabaco, cannabis, metanfetaminas, cocaínas, hongos y fentanilo. Dependiendo del tipo de sustancia y el periodo de consumo, la CONASAMA da atención con enfoque de derechos humanos y considerando aspectos psicológicos y psiquiátricos para pacientes y sus familias. El gobierno transformó 341 centros de atención primaria en centros comunitarios de salud mental y adicciones que pueden canalizar a pacientes a hospitales con tratamiento universal y gratuito. De enero de 2019 a enero de 2023, 35.6 millones de personas recibieron atención a través de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, aunque no todos los centros de salud cuentan con el personal ni la infraestructura suficiente. No todos, yo creo que hay centros de referencia especializados, principalmente centros que cuentan con el servicio de psiquiatría o psicología y como tal un servicio de toxicología, y no todos los hospitales cuentan con este tipo de servicios. Y al final, no hay estadísticas oficiales de cuántas personas logran recuperarse de una adicción. Y por primera vez conocí el abrazo de un alcohólico. Así me abrazó, me desmoroné, me levantó, me dice, ánimo, vas a poder. Me quedé hasta el día de hoy. Somos adictos de buró. Somos aquellos que tenemos una vida relativamente funcional, pero detrás de esto tenemos un sufrimiento todos los días. Tenemos un dolor todos los días. El dolor de perder a nuestra familia. Mega Noticias, Andrés Solís. Un aspecto importante en la atención a las adicciones está en que hay una línea muy delgada que separa el consumo de sustancias con el crimen y la delincuencia organizada. En 2022, 4 de cada 5 adolescentes privados de la libertad reconocieron que al menos una vez en su vida consumieron algún tipo de droga. Muchos mantienen el consumo en la edad adulta, mientras el crimen organizado cambia la manera en cómo distribuye su mercancía. En 2021, de acuerdo con el INEGI, 22.654 adolescentes fueron imputados por delitos del fuero común. En 3.260 casos, el delito cometido fue venta al menudeo de alguna droga. Entonces hay como una reubicación también de la estrategia de mercadeo por parte del crimen organizado y por lo tanto una mayor presencia, ¿no? Volverse más invisibles han logrado tener mucho más impacto, ¿no? Y mientras bandas criminales cambian su estrategia de venta, quienes consumen corren riesgos para conseguir drogas. Yo vivía en las coladeras de Eje Central
y eje 1, en la mera esquina hay una fuente, hay un parquecito. Hay una fuente y al lado hay una coladera. Ahí vivíamos 5 personas. Y ahí, no, pues eran golpizas, ¿no? Se metía cualquiera o nos sacaba y eran golpizas, nos quitaban pues, la sustancia, llámese piedra, llámese cocaína, llámese... Salir de noche a conseguir droga, estar en un hotel 24, 48 horas en un hotel de paso donde cualquiera prácticamente puede entrar, contactando gente que no conoces, que no sabes quién es, contactando con gente que te consigue o que te vende droga, que no sabes si va a llegar con un arma, si te va a picar. Aunque también hay preocupación sobre lo que están consumiendo. 4 años, la gente decía, no, pues no hay problema, todo cool, etc. Amplios sectores, particularmente de clases altas o de clases medias altas, están empezando a preocuparse por el consumo de sustancias porque temen que puedan estar consumiendo fentanilo y temen que haya una gran posibilidad de morir en el consumo. Mega Noticias, Andrés Solís. Y me da mucho gusto presentar en el estudio de Expedientes MN a nuestro compañero periodista Andrés Solís de Mega Noticias Ciudad de México. Mi querido Andrés, pues sí, a mí llamaron la atención, qué pena de estos casos del que era doctor, ¿cómo se llama el otro? ¿Cómo le llamaban? El Morongas. El Morongas. Es que son casos dramáticos donde finalmente no importa la profesión, lo estamos platicando, no importa lo que te vaya bien en la vida, aparentemente, finalmente todos, sin importar la condición social, acaban cayendo. Es terrible el consumo de las drogas para muchísima gente. El tema del consumo, Leo, tiene que verse como un tema de salud pública, como bien lo decías al inicio de tu programa, porque mientras lo sigamos viendo como un tema asociado a la seguridad, a la violencia, ¿no? Si tú escuchas con atención y si nuestra audiencia pone mucha atención a esta campaña que el gobierno federal ha impulsado desde hace ya varios años, siguen viendo el consumo como algo malo, como algo negativo, como algo que va a llevar a la persona a cometer algún delito o que está vinculada con grupos criminales. Ahí es donde está el primer problema, ¿no? No se está entendiendo que el consumo de alguna sustancia es porque la persona está resolviendo algo que no puede resolver. Y me refiero a resolverlo a través del consumo, ¿no? Una enfermedad, o sea. Una enfermedad, y tiene que ver mucho con la salud mental. No necesitamos ser personas que vivimos con algún padecimiento psiquiátrico, esquizofrenia, trastorno de personalidad, bipolaridad. No. Una profunda depresión te puede empezar a llevar al consumo de una sustancia y puedes empezar con el consumo de alcohol, con las drogas legales, alcohol y tabaco, y después ir escalando. Claro, no es una condición, también es mentira de que quien empieza a fumar en la adolescencia, luego va a ir a la marihuana, y luego va a ir a la heroína. No necesariamente es así. De acuerdo a lo que dicen especialistas, es que pues depende mucho del estado de la salud mental. Por eso cuando hablábamos del tema de los tratamientos, tiene mucho que ver con qué tipo de sustancia es, dónde vive la persona, cómo es su entorno familiar, cuáles son las motivaciones que lo llevan al consumo de alguna sustancia, y a partir de ahí es como se puede generar un modelo de atención para esa persona, que es aquí es donde están fallando los modelos de atención. Y bueno, por lo menos desde la Secretaría de Salud, desde la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, sí ha habido un cambio en la estrategia de atención a las adicciones, precisamente para focalizarlo y ver que no todas las personas que consumen una sustancia lo hacen ni por los mismos motivos, ni por las mismas razones, ni buscan el mismo fin, Leo. Y esto, por eso quisimos mostrar en estos ejemplos de pues casos como el de René, como el del Morongas, son uno entre miles, porque pues pero ilustran, al final del día, el caso del Morongas, una persona de un barrio popular, de escasos recursos, el caso de René, un médico exitosísimo que llegó a ganar hasta 80,000 pesos mensuales y todo se lo consumió en drogas, Leo. A ver, mi querido Andrés, hago este comentario porque a mí me llama mucho la atención la facilidad de los jóvenes de obtener pues cualquier tipo de droga. Cerca de la empresa hay una universidad, no doy el nombre para no quemarla, pero todos los días hay un grupo de jóvenes que están drogándose en cierto lugar afuera de la universidad, pasa uno por ahí, huele espantoso y ya le andan metiendo todo tipo de sustancias. Son jóvenes que estudian en una universidad privada. ¿Qué esperamos de estos jóvenes? Están con marihuana, al rato van a ir con drogas más fuertes y los perdimos finalmente.
Y esas drogas, pues yo me imagino que los consiguen con mucha facilidad. Mira, uno de los temas, precisamente el incremento en el consumo de sustancias, es porque están a la mano. Las podemos encontrar en cualquier esquina, las personas que son consumidoras saben perfectamente a quién llamar, dónde va a llamar, pero sobre todo lo que hay que poner sobre la mesa, Leo, en la discusión pública, es que una cosa es la facilidad para encontrar las sustancias y otra cosa es lo que deja de hacer el Estado mexicano para que ocurra, ¿no? Tú recordás ese discurso muy viejo del expresidente de que en México no había fentanilo, ¿no? Ay, no. Bueno, déjame, aquí, ya sabes que aquí somos bien tercos y siempre tenemos los otros datos. Aquí No, está la además lo información. repetí hasta el cansancio. No, bueno, ya, mira, me recuerdo. solo para ponerte un ejemplo. Sí ha disminuido la cantidad de importación de precursores químicos porque el gobierno chino también no está enviando el suficiente. Pero mira, la demanda de tratamiento, es decir, cuando una persona dice, estoy consumiendo demasiado fentanilo, estamos concentrados en el fentanilo. En 2018, 10 personas pidieron atención médica especializada porque no podían con su consumo de fentanilo. 2018, 10 personas. En 2019 fueron 25. En 2023 fueron 430. O sea, en más de 4,000%, como tú lo decías, el consumo. Pero estamos hablando del fentanilo, que es una droga altamente adictiva, altamente destructiva, que puede matar a la menor provocación. Y entonces eso nos lleva al siguiente dato importante. Las atenciones por sobredosis de fentanilo, ¿no? ¿Y dónde se registran? Bueno, en Baja California, solo en 2023, 218 casos de personas que llegaron a urgencias médicas por una sobredosis de fentanilo. 218 en Baja California. Y en la Ciudad de México, 54. Entonces, cada vez son el más consumo de drogas de alto impacto que llevan a urgencias médicas y eso no lo está atendiendo el Estado mexicano. Qué tema, en verdad, muy preocupante, finalmente. Y digo, quienes tenemos hijos jóvenes, evidentemente nos preocupamos mucho como padres. Pero bueno, pues muchas gracias, mi querido Andrés Solís, por tu información, por haber estado aquí con nosotros en Expediente Semana. No, bueno, si me permites hacer el comercial, esta es una primera parte, porque la segunda parte de esta investigación vamos a hacerla precisamente sobre qué es lo que estamos haciendo para atender a las personas que consumen algún tipo de sustancia. Pero, como siempre, Leo, gracias por invitarme a tu espacio. Muy bien, pues mucho éxito en señor, que tu vaya muy siguiente bien. investigación y aquí te tendremos con mucho gusto. Muchas gracias, mi querido Leo. Gracias, gracias. Nosotros vamos a la siguiente sección.